Muy bien, ¿cómo estamos alumnos del cuarto año? Nos volvemos a encontrar hoy. En esta clase vamos a dar una continuación de la última clase desarrollada sobre medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Pero en esta ocasión vamos a estar viendo cómo determinar las medidas de variabilidad para datos agrupados. La vez pasada estuvimos viendo medidas de variabilidad para datos no agrupados, para datos simples. Muy bien, para hacer vamos a hacer una pequeña recordación de cuáles son las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad y vamos a estar viendo también a la vez cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando, en este caso para datos agrupados. Tenemos que tener en cuenta que la estadística trata de recoger informaciones y sabemos nosotros que la estadística está dividida en dos grandes grupos, ¿verdad? Dos grandes tipos de estadística, que sería la estadística descriptiva y la estadística inductiva. Tenemos que entender que la estadística inductiva es aquella que parte de lo particular a lo general, es decir, nosotros hacemos estudios en base a las muestras obtenidas y tratamos de inferenciar o inducir un resultado a una población. ¿Ok? De esta manera nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que obtener ciertos valores que representan a un conjunto de datos. A esos valores que representa generalmente solemos cuantificarlo como medidas, ya sea de centralización y en este caso vamos a estar viendo lo que son medidas de variabilidad. Las medidas de centralización que ya desarrollamos en clases pasadas vienen a ser las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda. Es un valor que representa el centro del conjunto de datos. Y tenemos nosotros las medidas de dispersión que habíamos explicado en la última clase, que son las medidas que determinan cuán espaciado se encuentra o cuán distanciados se encuentran los datos con respecto a un estadístico, que en este caso podemos considerar la media aritmética. Bueno, esa sería nuestra pequeña definición de lo que viene a ser las medidas de dispersión. Y habíamos visto que las medidas de dispersión que hemos estudiado en la clase pasada son el rango, la desviación media, la desviación típica o también se le llama desviación estándar y la varianza. Perfecto. Bueno, y también tenemos el rango intercuartil y el coeficiente de variación. Muy bien, el rango ya sabemos ya que es el máximo menos el mínimo. Esto no voy a estar más explicando porque ya se entiende bastante bien. La desviación media es la desviación con respecto a la media. Comparado con la última clase que hemos desarrollado, tenemos que en el caso de datos agrupados, el único cambio que tenemos en la fórmula es que aparece la frecuencia multiplicando al valor absoluto de la diferencia de los datos con respecto a la media. Esa es la única diferencia que se tiene. Es decir, en el caso de datos agrupados, lo que vamos a estar viendo es que la frecuencia multiplica al valor absoluto de la diferencia del dato con respecto a la media. Perfecto. Ejemplo. A continuación se registran las edades de las personas de apellido González de un barrio de una determinada ciudad. Hallar la desviación media. Entonces acá tenemos las edades de 7 años hasta 62 años de todas las personas que tenían apellido González en una ciudad. Y se tiene 3 personas que tienen una edad de 7 a 13 años. Acá tenemos mayor agrupación de datos, es decir, de 28 a 34 años tenemos 20 personas. Ok. Y tenemos también nuestra marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Ya sabemos ya. 7 más 13, el resultado dividido 2. 14 más 20 y el resultado dividido 2. 21 más 27 y el resultado dividido 2. ¿Ok? Con esta parte también ya se entiende cómo se hace. F por X. Muy bien. Tenemos la frecuencia absoluta y se multiplica por X, que sería nuestra marca de clase. Entonces tenemos 3 por 10, 30. 9 por 17, 153 y así sucesivamente. En esta parte también lo vamos a estar explicando porque esto ya dimos en clase pasada. ¿Para qué hacemos esto? Para buscar la media aritmética, porque para determinar la desviación media necesitamos la media aritmética. X menos media en valor absoluto, aquí ya estoy haciendo directo. X, que sería 10 menos la media. Ok, la media tenemos que calcular, que sería la sumatoria de f por x dividido n, es decir, 1860 dividido 60, que sería la n. 31, perfecto. Entonces tenemos 10
menos 31 da 21. Se sigue la fórmula nomás aquí. X menos la media. Tenemos 10 menos 31, 21. 17 menos 31, 14. 24 menos 31, 7. Y aquí, como les dije, comparado con la última clase, lo único que cambia es que se multiplica por la frecuencia. Es decir, la frecuencia se multiplica por el valor absoluto de la diferencia de los datos con respecto a la media. 3 por 21, 63. 9 por 14, 126. 10 por 7, 70. ¿Ok? Bueno. Y luego sumamos aquí. Este es el dato que necesitamos para determinar la desviación media. Ok. Entonces tenemos la desviación media aplicando nuestra fórmula. Repito que esta parte aquí, 518 dividido 60 sería nuestra fórmula. Acá, 518 dividido 60. Al tener la tabla ya es fácil porque nosotros solamente hacemos aplicar la fórmula. 518 dividido 60 es igual a 8.633, que sería nuestra desviación media. Para la desviación típica es la misma cosa, solamente aquí cambia que la variación de la media elevado al cuadrado se multiplica por la frecuencia. Muy bien. Para datos agrupados. Tenemos el ejemplo. Tenemos la misma tabla del ejemplo anterior, los mismos datos del ejemplo anterior, la frecuencia. Lo único que hacemos aquí es agregar x menos media. Ya sabemos ya que nuestra media es 31 del ejemplo anterior. Entonces sería 10 menos 31, 21. Esta parte aquí no cambia nada. Aquí agregamos dos columnas más lo que vamos a estar viendo, que sería menos 21 elevado al cuadrado, menos 14 elevado al cuadrado, menos 7 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y la última columna sería la frecuencia, que sería 3 multiplicada por 441. Aquí tenemos 9 multiplicado por 196. Es cuestión de seguir la fórmula nomás. Entonces sería F, frecuencia, por X menos la media al cuadrado. Y al final de todo se suma. Ok, tenemos 8.232. Vamos a dividir con 60. Quedaría nuestra fórmula de la desviación típica. Esta sería nuestra fórmula, ¿verdad? Repito que el único cambio que se tiene es que aparece aquí la frecuencia absoluta que multiplica. Entonces, ¿de dónde quitamos esto? 8.232, que fue la sumatoria. Aquí. 8.232, que fue la sumatoria de f por x menos media al cuadrado, dividido n, que sería 60. Así. Entonces, primero se hace la división y después se busca la raíz cuadrada. 11.71 sería nuestra desviación típica. Muy bien. La varianza sabemos nosotros que viene a ser el cuadrado de la desviación típica. Entonces, para nuestra fórmula, la varianza directamente es eliminar la raíz cuadrada. Es decir, el radicando de la desviación típica, de la fórmula de la desviación típica sería la varianza. Del ejemplo anterior, sabemos nosotros, aquí en nuestro ejemplo anterior no cambia nada, ¿verdad? Sabemos nosotros que nuestro resultado fue de 11.71. La varianza significa que sería, se dan cuenta aquí que debajo de la raíz tiene la misma fórmula, que es decir que si le vamos al cuadrado y simplificamos la raíz, tenemos la varianza. Entonces significa que nuestra varianza sería el radicando de nuestra desviación típica. O elevar 11.71, que sería nuestra desviación típica, elevar al cuadrado. 11.71 al cuadrado sería 137.2, que sería nuestra desviación típica de nuestro ejercicio. Bueno, esto vamos a estar viendo con ejemplos para entender mejor. ¿Está bien?